Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Encinas. En esta oportunidad voy a entrevistarlo para conocer su opinión sobre la digitalización de la documentación del personal operativo. La información brindada en esta entrevista será usada solo con fines académicos para el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Me brinda autorización para grabar la entrevista? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por transformación digital en el contexto de una empresa minera? Bueno, la transformación digital eh, la entendemos básicamente como toda aquella situación que nosotros tenemos como oportunidad de mejoras que a través de una herramienta tecnológica podríamos utilizar para poder generar una gestión de manera adecuada y que nos permita optimizar el tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, muchas de las operaciones acá en minería son de maneras muy rutinarias y esas operaciones rutinarias que se hacen se podría llevar a un tema digital, ¿no? ujú, Entonces, la transformación digital nos va a ayudar en gran medida a optimizar recursos como humano o recursos como el tema de herramientas tecnológicas o también otros recursos como es el tema, no sé, pues del papel, ¿no? Entonces, todo ese tipo de recursos se puede optimizar generando un tema de tecnología y que a su vez pues se genera a través de una herramienta tecnológica que podría llevarnos a una transformación digital, ¿no? ujú. Eso es básicamente, Gabriela. ¿Y cómo valora la digitalización específicamente en los procesos administrativos en términos de eficiencia y resultados? Eh, bueno, en cuanto a eficiencia, hablemos primero por eficiencia. La eficiencia, si nosotros llevamos a un tema tecnológico, obviamente nos va a ayudar casi al 100%, ¿no? La herramienta hace que la funcionalidad de cada proceso operativo se genere de una manera más ágil, ¿no? Ujú, Eh, obviamente que yo tengo mucha experiencia en una anterior empresa sobre herramientas tecnológicas y lo que puede, por ejemplo, no afianzar algunos conocimientos de los trabajadores que tal vez puedan demorar en cuanto a capacitaciones, ¿no? De 1 o 2 días. Esta herramienta puede utilizarse de la mejor forma para que pueda optimizar el tiempo básicamente y se genere de 2 días a una reducción tal vez de 2 horas, ¿no? O en ujú, temas operativos, ¿no? El tema operativo básicamente en procesos, por ejemplo, de selección o en procesos de administración de personal. Vayamos a un ejemplo bien simple como es el tema de vacaciones, ¿no? ujú, Si nosotros podemos llevarlo a un tema digital, ¿no? Y cada trabajador mediante un aplicativo tiene desde su aplicativo, desde su usuario, obviamente que la empresa le brinda ese aplicativo, ujú, ¿no? A través de los parámetros que corresponden. Eh, el tiempo va a ser optimizado al 100%. ¿De qué forma? Si yo antes realizaba una gestión generando una firma, no llevando un documento físico hacia mi jefe y de ahí llevarlo a recursos humanos, ya sea de manera física o también por correo. Hoy en día lo que se estila es llevar esta y este flujo tendría que tener aprobaciones. Entonces, estas aprobaciones se pueden dar a través de un sistema digital donde tú mismo o el trabajador pueda programar estas vacaciones, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tenga, obviamente con la aprobación de un jefe, ¿no? ujú, Entonces, si tú optimizabas, si tú, disculpa, tenías que emplear un tiempo, no sé, pues, o estar al pendiente de ese tiempo, ¿no? Para la firma de tu jefe, para ver tu calendario, para saber cuándo realmente tú tienes que salir de vacaciones, ¿no? En qué momento, o si ya ganaste vacaciones o no tienes vacaciones. Esta herramienta te permite visualizar de pronto todo tu historial de vacaciones y saber los datos específicos para que tú puedas
programar estas vacaciones. Entonces tú generas a través de una herramienta, lo programas a través de una herramienta que puede estar en un aplicativo o en un computador y mediante un flujo de aprobación digital, obviamente tú seleccionas las fechas, envías y tu jefe te aprueba, ¿no? Ujú, Entonces ahí optimizas casi 100% el tiempo que tú empleabas para hacer un tema de gestión física, se podría decir. Entonces, yo creo que la transformación digital hoy en día para todas las empresas, no solamente para el rubro minero, ¿no? ujú, Sino en general para todo el sector, eh, genera eh, una optimización del tiempo al 100%, ¿no? Y vayamos más allá de ello, que hoy en día ya vemos en sí en algunas empresas que utilizan el tema de la IA, ¿no? ajá, Entonces, eso de ahí va más allá todavía que un tema de lo que hoy en día tenemos las herramientas digitales. O sea, aparte de ser una herramienta digital, la IA ya vendría a ser una herramienta que te permite de alguna otra forma adelantarte a algunos hechos, ¿no? Y también de una forma muy dinámica que podrías gestionar algunos procesos de recursos humanos, ujú, ¿no? Entonces, si antes tú registrabas, resultar, hoy en día tú le puedes hablar, ¿no? Y saber ajá, de qué forma tú, como podría ser un chatbot, ¿no? O un bot que te da el conocimiento de las vacaciones que tú tienes que tener. Entonces, hoy en día se vuelve más didáctica esa herramienta, ¿no? La inteligencia artificial ya va desplazando poco a poco al tema digital, ¿no? O sea, si ujú. bien es cierto, van de la mano, pero la inteligencia artificial del tema de la transformación digital que muchas empresas hoy en día tienen. La siguiente pregunta es, ¿cuáles cree que son los principales beneficios de implementar tecnología digital en la gestión documental? Bueno, los principales beneficios para la gestión documental que tenemos acá en la empresa, básicamente hay tres tipos de beneficios, ¿no? Que podemos identificar. El primero es que obviamente los tiempos de entrega, nosotros acá tenemos muchas solicitudes, tanto por los trabajadores, por el área legal y otras áreas que solicitan documentos. Entonces, el principal beneficio va a ser acortar los tiempos de entrega ante solicitudes para diferentes áreas o diferentes stakeholders, Ujú, ¿no? Tenemos ahí las diferentes áreas, ¿no? Tenemos el cliente que se podría decir, bueno, es parte de los clientes que son los trabajadores y de entidades externas, ¿no? Entonces tenemos internamente las áreas, tenemos los trabajadores y tenemos como tercer stakeholder a las entidades externas, como podría ser, pues, no sé, SUNAFIL, ¿no? ujú, El Ministerio de Trabajo, entre otras, ¿no? Eso es uno. Dos, eh, el otro es que nosotros pasamos ya de una gestión que es física a una gestión digital, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, de alguna otra forma, tener la documentación de los trabajadores de forma digital para que tengan acceso ellos mismos a esta información, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, un legajo de personal donde está todos los documentos de ingreso de estas personas, o también podemos hablar sobre la documentación de todo el historial que ha generado en base a las remuneraciones de los trabajadores y los trabajadores quieren acceder a esa información, yo le puedo dar acceso a esa información a través de una plataforma, ¿no? Entonces, eso es el segundo beneficio. Y el tercer beneficio es para en sí el área de administración de personal,
que es el área que administra los legajos de personal o la diferente documentación que tiene sobre el trabajador. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ¿no? Eh, ver un histórico de las sanciones de un trabajador, yo puedo ir de manera muy rápida a través de una plataforma digital o a través de un file digital y hacer mediante unos filtros la búsqueda de todo el historial de, no sé, suspensiones, ausencias, ¿no? Que se ha generado durante todo ese histórico del trabajador. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros dar mayor rapidez hacia una consulta que nosotros mismos tengamos. Entonces, hay ahí tres beneficios, ¿no? Entonces, esos son los tres beneficios que hemos identificado y todos van de acorde a una optimización de dos cosas, ¿no? Uno del recurso humano y el otro vendría a ser del recurso, por ejemplo, hablamos del papel, ¿no? Ujú. Optimizamos 100% el papel, no, ya no tendríamos papel que estemos nosotros gastando todos los meses, no ante solicitudes que los trabajadores quieran. Y lo otro, obviamente, que el proceso se hace digital, ¿no? Ujú. Entonces, eso ayuda a que la empresa, de alguna otra forma, vaya encaminada a hoy en día cómo las empresas están trabajando y también a la época en la cual estamos, ¿no? Hoy Ujú. en día estamos en un proceso digital. Todas las empresas, no solamente las empresas, sino el mundo en sí está generando temas digitales, ¿no? Si Ujú. antes nosotros, por ejemplo, teníamos que buscarnos en libros para poder hacer una tarea, ¿no? Como un ejemplo. Hoy en día es simplemente buscar en Google. Ya no utilizamos el libro físicamente, lo podemos tener el libro en digital y mediante la búsqueda en Google, nosotros lo que podemos hacer es gestionamos más rápido una tarea que nos podrían encomendar no sé, para un niño, ¿no? En el caso de las universidades igual. Entonces, tenemos que estar de acorde al tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, eso es básicamente los beneficios que trae el tema de generar un tema digital en base a un legajo virtual que tengamos. Perfecto. Y aparte de los documentos que menciona del personal que están actualmente digitalizados, ¿existe otro tipo de documentos? Eh, sí, o sea, a ver, en las empresas no solamente el área de recursos humanos maneja legajos, ¿no? Ujú. El área de relaciones laborales también podría sumarse a esto, ¿no? O sea, no solamente el área de recursos humanos como tal, a pesar de que gestiona mayor documentación para los trabajadores, pero si, por ejemplo, hablamos mucho en relaciones laborales, se habla tema de sindicatos, ¿no? Lo que podría hacerse también es generar a través de una plataforma todos los convenios sindicales con cada uno de los acuerdos sindicales, cada uno de los conceptos, ¿no? Entonces, Ujú. eso lo podría trasladar a una plataforma digital. Llevándolo más allá todavía de eso, se podría sacar dashboard de toda esa información, ¿no? Por cada negociación o por cada pliego. Ese es uno. Dos, no sé, el área de seguridad también puede generar una transformación digital, ¿no? ¿De qué forma? A través de, hay muchas comunicaciones que se dan en el sector minero sobre el tema de seguridad. Entonces, podría reemplazar los flyers que se tiene de manera física a flyers que se tenga de manera digital, ¿no? Podría Ujú. utilizar pancartas, podría paneles digitales en cada una de las áreas, que donde también pueden plasmar ahí los indicadores de seguridad, ¿no? Y Ujú. también acá hablan mucho acerca de horas hombre trabajadas, igual se puede plasmar en un informe digital. Entonces, hay muchas áreas que se pueden sumar a un tema de transformación digital, ¿no? No solamente parte por eh, transformar un legajo físico a virtual, sino hay mucha información que se puede trasladar a un sistema digital que obviamente a la empresa lo que le va a hacer es optimizar muchos recursos, básicamente el tema de la mano de obra,
¿no? Ujú, Si, por ejemplo, yo quiero hacer un dashboard que sea en automático y yo tenía antes un analista que solamente trabajaba para hacer dashboard de todas las áreas, hoy en día lo puedo configurar para que me saque a través de la IA todos los meses un determinado dashboard para diferentes situaciones, ¿no? O datos que yo quisiera saber. ujú, Entonces, eso optimizamos muchísimo el tema del recurso humano. Y el tiempo de entrega ante informes va a ser casi en tiempo real, ujú, ¿no? Entonces, si antes yo no utilizaba eso y tenía que pasar, por ejemplo, de una hoja, pasar datos a, no sé, a un sistema como Excel, entonces yo tenía que pasar uno por uno, ¿no? Hoy ujú. en día ya no se estila eso. Hoy en día puedo hacerlo a través de un form, por ejemplo, ¿no? Un tema de asistencia que es muy simple. Yo quiero la asistencia de los trabajadores en una reunión. Yo genero ese form, le envío al link a cada uno de los trabajadores y me llenan con sus datos, inmediatamente yo ya lo tengo en la computadora, en un formato que yo quiera, ¿no? Se puede Ujú, hacer en un Excel. Entonces, de esa forma ya optimizo el tema de tiempos. ujú. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer con el tema de transformación digital. Exacto. Y actualmente la empresa, ¿qué documentos del personal lo maneja de manera digital? Hoy en día, recién hemos implementado básicamente dos puntos bien importantes que eran para nosotros. Generar que esta documentación ya no se lleve a un tema físico, ¿no? Sino de manera digital, que nos ha ayudado bastante. Ujú, Uno es los legajos de personal, que estamos en un proyecto, ¿no? Aún no termina al 100%, pero los legajos de personal me refiero al file del personal en físico. ujú, Antes lo que se hacía es archivar estos documentos pues en un armario, ¿no? O ujú, en gavetas específicamente para estos archivos, que antes lo llamaban archivos de la persona, ¿no? ujú, Entonces ahí se almacenaban todo su histórico laboral que tengan y también algunas actualizaciones personales que se generen, ¿no? A través de lo largo del tiempo que esté en la empresa. Eso de ahí hoy en día ya no lo tenemos así. Cada vez que actualizan una información, si bien es cierto, todavía pueden utilizar el llenado de información en físico, pero lo escanean y nosotros lo subimos a una carpeta compartida. No tenemos aún, que sería excelente, y eso es un proyecto que vamos a tener de acá todavía a unos meses en corto plazo, puede ser 6 o un año, ujú, ¿no? De generar una plataforma digital hasta donde el mismo trabajador puede actualizar sus datos, ¿no? Que en otras empresas ya algunos lo manejan a través de un autoservicio, pero acá en la empresa todavía lo que tenemos es, como un primer avance, es el file digital del trabajador, ¿no? ujú, Ya lo tenemos digitalizado, ¿no? Al momento de ingresar, igual ya no traen un file físico, sino lo que hacen es escanean todos los documentos, nosotros lo almacenamos y lo ordenamos de acuerdo a las carpetas y de acuerdo a una estructura que ya tenemos establecida aquí en la empresa, ¿no? Entonces, eso es uno. Y dos, vendría a ser el tema de la documentación que envían, eh, sobre el tema de vacaciones, ¿no? Sobre el tema de ausentismos, todo el tema de ausencias que se genera, nosotros lo tenemos de forma digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un trabajador que quiere unas vacaciones, si bien es cierto, todavía no tenemos la herramienta para la unidad, pero en Lima sí tenemos una herramienta donde genera las vacaciones de manera virtual, colocan la fecha de inicio, fecha y fin de forma digital, ¿no? Y esto se lanza a una plataforma que de manera automática se registra las vacaciones. Entonces, eso tenemos para el personal de Lima, pero para el personal de la unidad no, porque son diferentes realidades. ujú, Entonces, acá todavía manejamos el formato físico, pero ya lo envían de forma digital. Ya no mm, lo traen físicamente ni lo archivamos en su file físico, sino de manera digital lo almacenamos en las diferentes carpetas que nosotros tenemos para cada trabajador, ¿no? Entonces, eso es lo que por el momento hemos avanzado en cuanto a un tema digital, ¿no? Eh,
y que ya nos ha permitido tener algún avance en cuanto a la utilización de tiempos. Claro. ¿Y sobre Ujú. las boletas de pago, se entregan de manera digital al personal operativo? No, no, porque acá hay un tema muy aparte, ¿no? Si bien es cierto, la empresa puede tener toda la intención de generar un tema digital, pero también tenemos de por medio un tema sindical. Ujú. Entonces, el tema sindical en muchas de las empresas eh, es una organización que se forma dentro de las empresas que muchas de esas veces no debería, ¿no? De acuerdo mutuo, generar cosas para en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, hoy en día tenemos acá un tema muy peculiar, ¿no? Por un tema de costumbre con el sindicato, ¿no? Ujú. Tenemos muchas personas que bordean los 35 años, 40 años, y esas personas no se adaptan a un tema digital. Les cuesta, ¿no? Generar un cambio en cuanto a su rutina. No me hablo del tema digital específicamente, ¿no? Ujú. Entonces, les cuesta mucho, por ejemplo, ingresar al celular y verificar su correo, algunos de ellos no saben. Hoy en Claro. día a veces se almacena mucha información en el correo y colapsa y no saben cómo poder limpiar, ¿no? Ese almacenamiento a veces que diferentes personas de diferentes edades sí lo podrían hacer, ¿no? Ujú. Hacia abajo, pero con ellos no. Entonces el sistema digital que queremos emplear acá es un poquito difícil para el tema de las boletas, ¿no? Es un proyecto que sí teníamos, ¿no? Y que tampoco no demanda de mucho tiempo, porque hoy en día ya existe empresas que te venden la plataforma. Claro. Ujú. Entonces, la plataforma te la venden y tú solamente tienes que ingresar los documentos y hacerle algunas actualizaciones en cuanto a los datos para que se personalice, ¿no? Pero esto no pasa acá, ¿no? Acá de por medio hay un tema del sindicato, el sindicato no quiere, ¿no? Que se genere un tema digital en cuanto a la entrega de boletas. Entonces, eso de ahí retrasa un poco a veces el tema tecnológico que acá podría tener la empresa, ¿no? Ujú. Tiene muchos años de la misma forma, entonces no quiere el sindicato, ya han tenido algunas reuniones hace un año atrás Ujú. y nuevamente lo hemos vuelto a tocar hace algunos meses. Sin embargo, el trabajador no quiere, Ok. ¿no? Ahí tenemos un punto que lamentablemente es algo que como gestión para el área de administración de personal en sí de recursos humanos no nos permite seguir avanzando, ¿no? Pero sí lo tenemos para el caso de los staff. No, no tenemos Ujú. una plataforma, pero sí lo enviamos a través de un sistema que nosotros manejamos, el SAP. Ujú. Enviamos todas las boletas a ellos, ¿no? Sin embargo, esto debería ser uniforme para todos, ¿no? A través de una plataforma digital que nos ayude. Pero sí, eh, depende de la realidad que se genere en cada una de las empresas, ¿no? A Ujú. veces hay que lidiar con el tema de costumbres, hay que lidiar con el tema de organizaciones sindicales que se generen, ¿no? A pesar que puede ser un tema propio de la empresa que puede dar a través de una directriz, porque hoy en día la ley permite que se genere de manera digital las boletas, Ujú. ¿no? Entonces, ante eso no hay ningún problema, pero también hay que guardar ciertas relaciones con los sindicatos, ¿no? Entonces, por el momento, no queremos fracturar ciertas relaciones que se tiene con el sindicato, ¿no? Ujú. Por este tema, que lo podríamos tal vez manejar más adelante y que podríamos ir viendo a través de, no sé, de un grupo de personas para hacer pruebas, ¿no? Sin embargo, pues no hay esa asequibilidad por parte del trabajador que es sindicalista hoy en día. Entonces, ahí tenemos una dificultad por Claro. el momento.
Ujú. Claro, y por lo que me menciona, ¿usted considera que existe una resistencia del parte del personal operativo a la digitalización de su documentación? Obviamente, Ujú, obviamente, no es del 100%, ¿no? Pero sí es en gran mayoría del número de personas, hablamos de un 70-80% ujú, que no quiere este cambio, que hay una resistencia, obviamente, al cambio, ujú, ¿no? Siendo algo tan sencillo, ¿no? Pero claro, bueno, ujú, entonces es básicamente un tema de cultura que ujú, se maneja acá en la empresa, ¿no? La cultura está bien arraigada hacia documentos que se presenten de forma física, ¿no? Poco a poco hemos hecho que esa documentación se vaya eliminando. Sin embargo, para el tema de las boletas, aún no se ha logrado poder pasar a un tema 100% digital, ¿no? ¿y cuáles considera que serían las principales consecuencias de esta resistencia que muestra el personal operativo? Eh, las consecuencias, o vendría a ser cuáles son los principales, mm, a ver, no sé si llamarlo consecuencias, ¿no? Porque la consecuencia es a partir de algo que se ha dado. Ujú, Eh, yo creería que hay un tema de desinformación. No, hay un tema de desinformación, obviamente, porque eh, este tema de información tiene que ser bien visible y bien dinámico hacia el trabajador, ¿no? Tal vez han tenido una mala información por ahí en algún momento, ¿no? ujú, Que no le permite eh, adaptarse a un nuevo proceso digital. Eso es uno. Dos, puede haber tenido una mala experiencia, ujú, ¿no? Que se haya tratado de implementar un tema digital, pero sin embargo no haya habido un acompañamiento como debería ser, porque para gestionar un cambio, todo cambio necesita un proceso, ¿no es así? Y dentro de toda esa etapa del proceso del cambio, lo que hay que hacer es acompañar, ¿no? ujú, Entonces, ese acompañamiento es siempre lo tiene que hacer de forma muy, muy adecuada, ¿no? Hacia lo que uno quiera lograr, ¿no? Si yo quiero generar una plataforma para que las personas lo revisen siempre, entonces tiene que ser una plataforma amigable, ujú, ¿no? Tiene que ser una plataforma súper sencilla, que no tenga muchos pasos, eh, una plataforma que realmente ellos vean que sí les funciona, que sí les favorece, ¿no? Que no le genere una carga, sino que le genere un beneficio para ellos. ujú, Entonces puede haber tenido una mala experiencia frente a un cambio tecnológico que haya tenido, ¿no? Y dos, pues son perdón, tercero, puede ser un tema de rumores que se genera, ¿no? ujú, Entonces, ante esos rumores y ante la falta de conocimiento de haber utilizado algo, obviamente de hecho que la persona tiene miedo, no va a generar un miedo inconscientemente que va a decir no, un miedo y que va a generar un rechazo, ¿no? Entonces, ujú. ese rechazo no va a permitir que la persona, pues, de alguna otra forma utilice una plataforma, ¿no? Entonces, ahí hemos podido tal vez identificar tres aspectos que realmente dificultan, obstaculizan para poder implementar una plataforma digital, ¿no? Claro. Y con respecto al impacto al área de gestión humana, como por ejemplo el área de administración de personal, Ajá. ¿cómo considera que esta resistencia impacta en el área? Obviamente, o sea, el impacto acá es un poquito mayor, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque geográficamente, no. La empresa Volcan geográficamente está dividido en tres zonas. Primero es el corporativo, que es Lima. Segundo, que lo llaman así, Cluster Sur, que ujú, están todas las unidades que se concentran al sur del Perú. Y las otras que están en el Cluster Norte, que
son las unidades mineras que se concentran al norte del Perú, ¿no? Entonces, yo veo todo, casi todo lo de Clúster Sur, que tengo a cargo 3 unidades. Geográficamente, estas 3 unidades están dispersas, ¿no? Hablamos de que una está cada media hora de otra. Entonces, Ujú, ¿eso qué es lo que genera? Genera empleo de mayor recurso de personas, ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador necesita la boleta. Entonces, si esta persona físicamente del área de administración de personal no está ahí, exactamente en la labor donde ellos geográficamente están, obviamente no se le va a entregar la boleta. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocasionando? Nos está ocasionando tener mayor recursos de personas y generar mayor tiempo de disponibilidad para atender esas boletas, ¿no? Entonces nosotros dedicamos de los 7 días a la semana, son 3 días en la mañana que son prácticamente 2 horas y en la tarde tenemos 2 horas más, ¿no? Los lunes, los miércoles y los viernes, donde en cada unidad, de las 3 unidades que veo, en 2 unidades se reparten los lunes, miércoles y viernes. Si yo multiplico 2 horas, ¿no? Por cada uno en la mañana y en la tarde, estoy empleando 4 horas por día. A la semana vendría a ser 6 horas, ¿no? Y esas ujú. 4 por 3 son 12 horas. Esas 12 horas yo podría estar utilizándolo en un tema de análisis, de data, o podría estar gestionando otro tipo de cosas, ¿no? Ujú, Entonces, ese tiempo de ahí es un tiempo que a nosotros nos impacta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar gestionando otro tipo de cosas, no ver o revisar o analizar o estar controlando, básicamente, que es lo que acá vemos mucho en el área de administración de personal, o ver nuevas formas, ¿no? De procesos que nos ayuden para gestionar a las personas. Pero sin embargo tenemos 12 horas a la semana y una persona, hasta 2 personas que se pueden dedicar solamente a entrega de boletas, ¿no? Entonces, claro. eso es un tiempo perdido. Entonces, si no hay un impacto menor, es un impacto mayor, porque lo que tenemos que hacer a veces es contratar a un practicante o a veces dejar de asistir a algunas reuniones o generar informes para poder dedicarnos a repartir boletas, que básicamente es una entrega nada más de un papel, ¿no? Ujú, No hay un valor agregado que se genere por un tema de una entrega de boleto, ¿no? Y es un tema delicado porque la entrega de boletas, la ley te lo exige. ujú, Entonces, la claro. ley te exige tener un tiempo determinado, ¿no? Para la entrega de boletas y que el trabajador tenga, por ahí hay un tema legal también, ¿no? Entonces, que el trabajador tenga su boleta al tercer día máximo, cuando ya esté terminado, culminado el mes o pagado. Sin embargo, no se cumple con eso de ahí, Ujú, ¿no? Entonces, sí, el impacto va por un tema, uno de tiempos y el otro es por un tema legal, ¿no? ujú, Entonces, ahí, y no solo para las boletas, sino diferentes documentos que se entregan por un tema de obligaciones laborales. Por ejemplo, hablamos de la CTS, ¿no? ujú, Hablamos de la participación de utilidades, hablamos de la quinta categoría, de la boleta de gratificaciones, ¿no? Entonces, todos esos documentos se tienen que entregar. Entonces, hay un tiempo también que uno emplea para imprimir toda esa documentación. No solamente ujú, son estas 12 horas, sino que el imprimir también ocasiona un tiempo, ¿no es así? Pero puede claro. ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mediodía para imprimir todos esos documentos, ¿no? Y son solamente documentos para entrega. Para ¿Genera entrega. valor? Ujú, No genera valor, ¿no es así? Entonces, hay un impacto obviamente negativo hacia el área de administración de personal, ¿no? Y que en sí también impacta a la empresa como tal. ujú. Entonces, eso es. Claro, en el tema también del transporte, ¿no? Como
están en diferentes unidades, al momento de transportar las boletas también requiere tiempo. Y también me comentó Daisy que hay trabajadores que trabajan por turnos y que a veces se le dificulta ir a recibir sus boletas de manera presencial, ¿no? Claro, ya, eso sería un impacto hacia el trabajador, Ujú, ¿no? O sea, en sí mismo al trabajador hay un perjuicio para ellos. ¿Cuál es el ujú, impacto para ellos? O sea, yo como administración de personal puedo colocar un recurso más, ¿no? Puedo de alguna forma destinar un tiempo que no debería destinarlo, pero para entrega de boletas. Pero sin embargo, para el trabajador también hay un impacto. O sea, el trabajador hace 2 turnos, ¿no? De 7 a 7, y en el turno del día tiene que ir a recoger sus boletas. Entonces ese trabajador tiene que dejar de descansar, así sea una hora, media hora, para ir a recoger sus boletas, ujú. ¿no? Si el trabajador quiere, por ejemplo, una boleta de manera urgente por un tema, no sé, X de préstamo, el señor a veces, por un tema de urgencia, lo solicita de forma digital, ¿no? Dice, no, envíeme mi boleta por, no sé, por correo. Y eso de ahí también le genera un malestar al trabajador. O sea, hay cosas que a veces el trabajador no se da cuenta o no quiere darse cuenta, ¿no? De un beneficio que puede ocasionar un tema digital. Pero sin embargo, sí, o sea, para el trabajador sí hay un perjuicio, ¿no? O a veces está en otra unidad, ¿no? Dice, no, yo pertenezco a una unidad uno, pero trabaja en la unidad 2 y tiene que ir a la unidad uno, Ujú, porque físicamente sus boletas están ahí. claro. Ujú, Entonces hay un tiempo donde a veces no le permite por el tema de traslado. Acá no es que agarro una camioneta y me voy, no es que vaya caminando y me voy a recoger mi boleta, ¿no? Sino los tiempos de traslado acá sí son relativamente largos. ujú, Entonces tiene que emplear un tiempo ahí para el trabajador que no es favorable para ellos. ujú. Hay un tema también. También es impacto. Y sobre las actitudes o conductas comunes que han notado como señales de resistencia, ¿cuáles podría mencionar respecto a la digitalización de su documentación? Sí, lo que pasa es que acá deberíamos de eh, analizar dos tipos de trabajadores, ¿no? Ujú, Aquellos tipos de trabajadores que sí están, ¿no? Con una actitud positiva, que quieren un cambio, ¿no? O que son asequibles al cambio. Y aquellas personas, pues, que no son asequibles al cambio, ¿no? Y para esto tendríamos que identificar las edades. Muchas de las personas que no quieren son personas, pues, que ya superan los 40 años, ujú, ¿no? Entonces, esas personas son aquellas personas que se oponen a un cambio, que no quieren una boleta digital, ¿no? Entonces, básicamente va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reacciones? Las reacciones de esas personas son que no quiero una boleta digital. ¿Por qué? Porque no puedo entrar o no sé cómo entrar a la computadora, ¿no? No ujú, quiero una boleta digital porque no sé cómo ingresar al celular. No quiero claro. una boleta Ujú, digital porque no sé cómo utilizar mi correo, ¿no? O no quiero una boleta digital porque yo estoy acostumbrado a algo físico, ¿no? ujú. Un O tema de yo quiero, costumbre. Ujú, así es, entonces yo no quiero la boleta digital. ¿Por qué? Porque yo necesito físicamente para entregar cuando yo me jubile, por ejemplo, ¿no? Esos son los diferentes argumentos que indican, ¿no? Entonces hay muchas cosas que la verdad son percepciones que ellos tienen, ¿no? Y que obviamente para generar un cambio hay que tener un acompañamiento, ¿no? Pero lamentablemente acá está dirigido mucho por un tema sindical y esas personas pues lo que hacen es generan una reunión sindical y dentro de las reuniones sindicales acuerdan que nadie va a tener que aceptar ese tema de documentación digital. ¿Por qué? Por los aspectos que te acabo de mencionar, ¿no?
Claro, ¿y usted considera que hay un nivel de desconocimiento o temor incluso frente al uso de herramientas digitales para el personal operativo? Sí, temor, y es un tema de costumbre, Ujú, ¿no? Acá la empresa no utiliza mucho tema digital, está todavía arraigado a un tema físico. ujú, Eso es parte de la cultura todavía que tiene acá la empresa, ¿no? Eso es más que todo, o sea, em, acá el tema de asistencia lo hacen de manera física, ¿no? Los papeles, hay muchos papeles, ¿no? Que se generan día a día, ¿no? Quieren, por ejemplo, los documentos de, no sé, pues de un reglamento, no lo generan de forma digital, sino lo generan todavía de forma física, ¿no es así? Entonces, ese tipo de cositas hace que también la empresa tenga ese tipo de cultura, ujú. que hoy en día no ayuda al trabajador a que tal vez de alguna otra forma ya pueda cambiar la percepción en cuanto a un tema digital. Ujú, Entonces, eso también son cosas que se debería analizar, pero mucho depende de la empresa como tal, ¿no? mm, Si la cabeza de alguna otra forma no quiere generar una transformación digital o no está preparada o tal vez no ve que todavía es el tiempo, ¿no? Obviamente hacia abajo no se va a ver reflejado eso. ujú. Entonces, vayamos también ahí partiendo por ese punto, ¿no? Claro, es más todo integral, no solamente se encarga el área de administración de personal, sino toda la Claro, organización en sí. Ajá. claro, eso tiene que ver a partir de la cabeza, ¿no? La organización como tal tiene que de alguna otra forma fomentar si quiere hacer un cambio, ¿no? Y perfecto. ¿Y ha recibido algún tipo de apoyo, capacitación o acompañamiento al personal operativo sobre este uso de herramientas digitales? Ahorita no. ¿Por qué? Porque realmente no quieren. Hay Ujú, un rechazo. O sea, no quiero, o sea, no hay ni siquiera un, un acuerdo que se dé o tal vez por parte de la organización sindical que genere una reunión para que se le explique una ah, herramienta digital, ¿no? ujú, No quiere, simplemente lo rechaza, no ah, quiere, o sea, ujú. su negativa es rotunda y no acepta ningún tema propuesto para el tema de generar una boleta digital, ¿no? Claro. ¿Y usted qué estrategias consideran que ayudarían a disminuir esta resistencia o rechazo que tiene el personal operativo? Sí, una de las estrategias es que mm, dentro de la gestión de administración de personal, todos aquellos aspectos que se genere de forma física, vayamos haciéndola de forma digital, ¿no? Desde lo más mínimo. Si, por ejemplo, hoy en día se entrega una solicitud física, nosotros ya no eh, recepcionamos una solicitud física, ¿no? Ujú, Sino hacemos que poco a poco el trabajador vaya acostumbrándose a manejar, no sé, el correo, ¿no? Entonces el correo es una herramienta digital que pueda por ahí utilizarlo y se adecue poco a poco la persona para que en un momento dado tal vez podamos utilizar una herramienta que le llegue a su correo, ¿no? Y pueda él utilizar el correo. ujú, Entonces, lo más mínimo, si quiere no sé, un certificado de trabajo, no, entonces lo que nosotros hacemos es, señor, por favor, envíeme un correo, ¿no? Para que yo lo pueda atender. Entonces, eso es uno, ¿no? Y dos, si nosotros queremos implementar un tema de una plataforma digital para la entrega de boletas, como ejemplo, tendríamos que tener el acompañamiento de nosotros como administración de personal, paso a paso de cómo poder ingresar, ¿no? De manera consecutiva, se podría decir, ¿no? Para que la persona se pueda adaptar. Entonces, ahí hay un acompañamiento que hay que hacer mediante una capacitación,
¿no? Ayudarle al personal a instalar tal vez ese aplicativo en una reunión general que se ve, ¿no? Ujú, Lanzar esta herramienta, ¿no? Proyectándole los diferentes beneficios que va a tener, ¿no? Que le va a ser útil. O sea, es que la plataforma para ellos no les sea una carga, sino que les ujú. sea útil, ¿no? Ese es el mensaje, o sea, es algo que para ellos lo van a necesitar en algún momento, ¿no? No es que les va a generar incomodidad o que les va a generar una carga. Ujú. Entonces, una estrategia sería ese el acompañamiento que se dé a través de cualquier herramienta que se genere de forma digital, ¿no? Pero hoy en día lo que hacemos es eso en el área de administración de personal, que poco a poco se genere tal vez una cultura tecnológica, se podría decir, ¿no? Utilizando desde lo más simple que es el correo para que puedan emitirnos desde ahí documentos y nosotros emitimos por ahí documentos, ¿no? A Ujú. través del uso del correo. Claro, perfecto. Y bueno, particularmente nosotras como Dupla estamos proponiendo tres alternativas. La Ujú, primera es capacitación de sensibilización sobre la ujú, digitalización. Ahí ujú, se plantea explicar sus beneficios y casos de ujú. éxitos al personal operativo. La Ok. segunda es un programa de soporte digital, justamente donde puede haber mentores de la empresa que brinda acompañamiento y puedan despejar las dudas al personal operativo, sobre todo el Ujú, uso de herramientas digitales. Y ok. bueno, la tercera alternativa sí es implementar una plataforma, específicamente un software de gestión documental, como por ejemplo la de Book, que Ujú. sea más amigable e intuitivo con el personal operativo, para que pueda así fácilmente animarse también a usar estas herramientas digitales para acceder a su documentación digital. Dentro de esas alternativas que le menciono, ¿cuál consideraría que es la más viable y por qué? Yo creo que el acompañamiento, muchas de las personas hoy en día tal vez mm, requieren todavía esa presencia acerca de cualquier tema para que le expliquen, ¿no? Ujú, En la pandemia se notó mucho que muchas de las empresas, por ejemplo, ¿no? Eh, veían todos sus procesos tecnológicos, ¿no? Y los procesos que no los tenían tecnológicos, tal vez los iban encaminando de esa forma, como a través de una reunión virtual, ¿no? Sin ujú, embargo, no se llegaba a generar esa conexión con el trabajador, ¿no? No había ese feeling tal vez con el trabajador, ¿no? Porque el trabajador eh, también tenemos que ver un tema de ahí de edades, de rangos de edad, ¿no? claro. Y Ujú, ponernos a analizar el por qué, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta generación, pues hablamos de personas eh, que tienen que tener más de 25 años, ¿no es así? 30 años hacia arriba. Y esas personas no han sido formadas por un tema tecnológico. Esas personas han tenido siempre las clases 100% virtual, ¿no? Los libros los han tenido físicos. Entonces todo ha sido prácticamente físico. Entonces, ante eso de ahí, obviamente, la persona eh, de esta generación nueva no es igual a la generación que actualmente tenemos en las empresas, en muchas de las empresas, ¿no? Entonces, obviamente esa persona va a querer sentir ese acompañamiento de forma presencial, física, porque ha estado acostumbrado de esa forma, ujú. ¿no? Desde el inicio de su formación ha estado acostumbrado así. ¿Por qué? Porque de ahí algunas clases se hacen virtuales y esa virtualidad ha ayudado que esta nueva generación pueda adaptarse más rápido a eso, ¿no? Entonces, no le hace muy complicado el tener algo presencial o virtual, pero sin embargo a estas personas sí tal vez. Entonces yo creería que llevándolo por ahí, ¿no? Analizando más el comportamiento, los rasgos de la persona, un tema de cultura por generaciones, ¿no? Podría ser que el acompañamiento
tenga mayor cabida en este tipo de procesos, ¿no? Hasta que pase esta generación. Entonces yo creería que el hacer el tema de acompañamiento a través de algunos casos de éxito que se ha dado, yo creería que podría ser eh, aquella que podríamos tener de alguna forma algún tipo de éxito, ¿no? Para que Ujú. puedan estas personas asimilar y sensibilizarlos, pues para que puedan de alguna otra forma sí tener algún tipo de asequibilidad frente a una herramienta que se implemente, ¿no? Claro, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas. De hecho, todas sus apreciaciones nos va a servir mucho para el desarrollo de nuestro trabajo. Y nuevamente también agradecerle por su tiempo. Ya, Gabriela, ha sido un gusto. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Encinas. En esta oportunidad voy a entrevistarlo para conocer su opinión sobre la digitalización de la documentación del personal. La información brindada en esta entrevista será usada solamente con fines académicos para el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Me brinda autorización para grabar la entrevista? Sí, Perfecto, muchas gracias. Primero quería consultarle, ¿qué entiende usted por transformación digital en el contexto de una empresa minera? bueno, son una herramienta que ya debe ser adecuada al 100% en el trabajo operativo, ¿no? Que ya debe ser arraigada con el personal, aunque se desista, ¿no? Y es una buena herramienta, entendería yo. Ujú. ¿Y cómo valora la digitalización de los procesos administrativos en términos de eficiencia o resultados? No, o sea, es recontra eficiente en el tema de búsqueda, en el tema de la gestión. En formatos digitales es mucho más rápido. Ujú. ¿Y consideraría cuáles son los beneficios principales de implementar esta tecnología digital en la gestión documental? Como le comento, eficiencia, rapidez, se puede hacer el seguimiento en posibles auditorías, tener la información a la mano para poder recabarla de inmediato y atender ese tipo de solicitudes. Claro, ¿y qué tipo de documentación actualmente se gestiona de manera digital en la empresa minera? Ahora, bueno, estamos recién en un proceso de tratar el tema de las vacaciones. Si Ujú. bien el trabajador todavía tiene que firmar un documento, pero ya no hacen llegar ese documento de forma física aquí a administración. Básicamente su superintendencia o jefatura o supervisión, conforme corresponda, nos envían el correo con el documento escaneado. Nosotros registramos cualquier tipo de, ya sea vacaciones, hoja de movimiento, emitimos una firma digital y regresamos el correo, el documento, hacia el trabajador y con eso él puede ya sea habilitar, como documento, vacaciones, días libres, otro tipo de documentación, ¿no? Ujú. Y con respecto a las boletas de pago, ¿se manejan actualmente de manera digital? Para el personal staff ya le mandamos por correo corporativo, ya lo mandamos mediante SAP. Para el personal operativo empleados, obreros, sí aún se maneja el tema de boletas físicas. ¿Y qué desafíos ha identificado a la iniciativa de introducir estos procesos digitales en las áreas operativas? Desafíos, bueno, principal la oposición es el tema de costumbre. Tenemos personal que no está acostumbrado a eso, no tiene cierta tendencia a usar la tecnología. Tenemos personal que de elevada edad, por decirlo así, y se Ujú. resiste, ¿no? Un poco por esto. Pero bueno, en eso estamos. ¿Y qué actitudes o conductas comunes han notado como señales de esta resistencia? El costumbrismo, alegan eso, ¿no? No, porque pues su costumbre siempre ha sido así. Y bueno, el tema también aquí tenemos bastantes temas sindicales. Y bueno, Ujú. en el convenio colectivo se ha afirmado que se tienen que entregar boletas físicas. Ujú. ¿Y qué- Y se, ujú, y se honra ese convenio colectivo y por eso también se emite, ¿no? Pero obviamente se hace una retroalimentación, los beneficios se les comenta también, ¿no? Que es inmediato, ya no tienen ni que acercarse aquí a la oficina para poder buscar, hacerle firmar, ¿no? Podemos enviarlo por correo y se simplifican las cosas. ujú. ¿Y considera que hay un nivel de desconocimiento o temor frente al uso de herramientas digitales en el caso del personal operativo? ¿Y por qué? Bueno,
Asumo que es un poco de tema de temor, ¿no? Es un poquito reacios a la tecnología, como te comenté, por el tema de la edad. Hay personal de elevada edad de 40, 50 años, hasta 60 años tenemos aquí en unidad. Y muy difícilmente van a querer cambiar, ¿no? Al tema tecnológico y prefieren mantenerse en el tema en el papel físico. Ujú. ¿Y el personal operativo ha recibido algún tipo de apoyo, capacitación o acompañamiento en el tema de el uso de herramientas digitales? Una campaña como tal, no, pero sí hacemos feedback cuando tenemos reuniones, por diferentes temas, siempre pues, hacemos énfasis en eso, ¿no? Pero como una campaña específicamente para la digitalización de boletas, no. Y con respecto a herramientas digitales como el escaneo o usar el correo electrónico, ¿usted considera que el personal operativo puede usar fácilmente estas herramientas? Yo pienso que sí, con una instrucción adecuada, sí. Ahora tenemos el teléfono que mediante el teléfono se puede, mediante una foto, se puede escanear un documento muy fácilmente. Con una debida instrucción, retroalimentación, se podría llevar a cabo eso. Claro, pero actualmente eso no lo manejan. ¿Sería como una sugerencia para que ellos puedan usar estas Claro. herramientas? Ujú, claro, como te comento ahorita, el flujograma básicamente ellos se apoyan con supervisión o asistencia de área, ¿no? Dependiendo cada área. Ujú. ¿Y qué estrategias considera que ayudarían a disminuir la resistencia del personal operativo a este cambio de la documentación digital? Bueno, yo pienso que una estrategia sería lo más factible, sería empezar a enviar, así el trabajador no desee o no lo haya solicitado virtualmente, enviarlo, ¿no? Y ver que ellos mismos se den cuenta lo factible y lo más rápido que es que ellos tengan la boleta física a la mano y ya no tengan necesidad de estar aquí viniendo a la oficina, ¿no? Porque nosotros tenemos, Volcan tiene tres subunidades, tenemos Ujú, Martuni, Cristóbal y Carahuaca. Y el personal operativo está dividido en esas diversas áreas. Y no necesariamente que sean planilla de Carahuacra o de San Cristóbal, no necesariamente ellos vivan ahí. O sea, básicamente hay un cruce de cierta personal, ¿no? Que, por ejemplo, por comentarte un par de casos, ¿no? Algunos trabajadores después de 3, 4 meses vienen a recoger sus boletas. ¿Por qué? Porque ellos viven en una unidad, pero tienen su planilla de otra unidad, ¿no? Y ujú. ese tema y si con las boletas digitales esos temas se acabarían. Claro, ¿y tendría alguna recomendación adicional, específicamente para el área de gestión humana, que ayude a reducir esta resistencia al cambio? Bueno, empezar con una campaña. Yo pienso que sí, ¿no? Una campaña especificando los pros y también los contras, ¿no? ¿Por qué no comentarlo? Y básicamente iniciar con eso, ya ser más directivos en eso. Y sí, una campaña agresiva sí se podría modificar un poco el comportamiento de los trabajadores respecto a eso. Bien, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por compartir sus apreciaciones y por su tiempo. Hasta Ah, ok. luego. Eso Hasta sería luego. todo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Gabriela Encinas. En esta oportunidad voy a entrevistarlo para conocer su opinión sobre la digitalización de la documentación del personal. La información brindada en esta entrevista será usada solo con fines académicos para el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Me brinda autorización para grabar la entrevista? Sí, Perfecto, muchas gracias. Primero quería consultarle, ¿qué entiende usted por transformación digital en el contexto de una empresa minera? bueno, ese concepto me lleva pues a un tema de dejar de lado quizás el tema de documentación física y trasladarlo a un tema totalmente digital, ¿no? Donde podamos pues encontrar de manera virtual la documentación, ¿no? ¿Y cómo valora la digitalización en procesos administrativos en términos de eficiencia y resultados? En mi opinión personal considero que es pues muy eficiente, ya que te permite tener en tiempo real y la necesidad de tener la documentación a la mano, que esta forma de digitalización de la documentación sea pues más ágil, más eficiente y más rápida. ¿Y cuáles considera que son los principales beneficios de implementar tecnología digital en la gestión documental?
considero que el principal beneficio es la agilidad de poder obtener la documentación, ¿no? Y la disponibilidad de la documentación. Ujú. ¿Y qué tipo de documentación se gestiona de manera digital actualmente en la empresa minera? ¿En la empresa donde estoy ahorita o a Sí, manera general? en la empresa donde se encuentra laborando. Ah, ok. Bueno, actualmente la documentación, más que todo serían informes, temas técnicos, informes de ingeniería, programas de monitoreo, programas de gestión, que es actualmente la documentación digital que se maneja. Y con respecto a la documentación del personal, ¿qué tipo de documentación se maneja de manera digital? Del personal. Claro. Bueno, del personal, desde la parte de salud ocupacional, temas con respecto a temas médicos, referencias médicas, descansos médicos, y ese tema se maneja de manera digital, ¿no? Ujú. Y con respecto a las boletas de pago para el personal operativo, ¿es de manera digital? Con respecto a las boletas de pago, actualmente en la unidad donde estoy, solo el personal de staff tiene acceso a un tema de digitalización. Es Ujú. decir, nos envían nuestras boletas a nuestro correo, pero el personal, empleado y obrero, ellos, reciben la boleta física. Ujú. ¿Y qué desafíos ha identificado al introducir esa idea de que los procesos digitales de su documentación para el área operativa? ¿Desafíos? Claro. Ujú, Bueno, el principal desafío, pues, ¿no? El personal tiene que acercarse a una oficina física para poder, recibir estas boletas, tiene que tomarse su tiempo, la demora también, el tema de hacer cola, porque la atención, pues, es de una persona y en cola, pues, puedes tener 10, 20 personas esperando a recibir una boleta física, las demoras del proceso. Esos ujú. serían, yo creo, los principales desafíos, ¿no? Al tener un tema físico. ¿Y considera que existe una resistencia de parte del personal operativo en cuestión de digitalizar su documentación como boletas de Sí, pago? en mi opinión, yo considero que esta oposición viene más de que todo del personal más antiguo. Hablamos de mayores a los 50 años, considero. ¿Qué pasa? Pues que ellos muy difícil manejan el tema de virtualidad, no tienen correo electrónico, no manejan muy bien sus celulares y más que todo considero que es miedo, ¿no? Miedo al cambio, miedo a que no tengan la documentación o una falta de capacitación quizás al personal, Ujú. nuevas, nuevas tecnologías que facilitarían la vida, ¿no? En el caso de de pasar a esto a un tema virtual. Perfecto. ¿Y usted qué actitudes o conductas comunes ha notado como señales de resistencia del personal operativo frente a a la digitalización de su documentación? Eh, Bueno, hay algunas actitudes, empezando desde el tema de que yo no cuento con conexión a internet, no tengo un celular actualizado, que no necesariamente se necesita un celular para poder tener acceso a estas boletas electrónicas, ¿no? Otro es el tema de que yo no manejo muy bien la computadora, no sé cómo entrar a internet conectarme, que es los principales comentarios este, negativos, ¿no? Al hablar del tema. Ujú. ¿Y cree que hay algún nivel de desconocimiento o temor frente al uso de herramientas digitales y por qué? ¿Podrías repetirme la pregunta? Disculpa, no te escuché. Sí, ¿cree que hay un nivel de desconocimiento o temor frente al uso de herramientas digitales y por qué? Sí, totalmente. Considero que el personal que se resiste al cambio no está entrenado, no tiene el conocimiento, no conoce de estas plataformas y los beneficios que traerían estas plataformas. Es por eso esa resistencia principal al cambio, ¿no?
Comprendo. En ese caso, ¿ha existido algún tipo de capacitación o acompañamiento al personal operativo para usar estas herramientas digitales? Bueno, desde que voy en la función que tengo actualmente, no he visto una capacitación como tal o que se haya dado. Ujú, Sin embargo, internamente en nuestro grupo de trabajo, sí hacemos esa comparación, ¿no? Pues cuando algún trabajador quizás viene y me consulta si yo ya recibí la boleta, yo como personal de staff, ellos pues tienen esa demora o todavía tienen que irla a recoger físicamente, ¿no? ujú, Entonces, cuando se les invita pues a generar ese cambio a un tema de agilidad digital, mencionan pues que justamente lo que comentaba hace un momento, que tienen miedo, que a lo mejor no tienen una cuenta de correo o el miedo también es que no les llegue a su correo, todos ujú, esos temas, ¿no? ujú. ¿Y qué estrategias considera que ayudaría a disminuir esta resistencia al cambio del personal operativo? Yo considero que una principal estrategia sería el tema de capacitación. Primero, es capacitar al personal, entrenarlo, darle a conocer los beneficios que traería una digitalización. Luego, hacer una prueba en vacío, ¿no? Ujú. Justamente para ver qué errores podrían generarse o suscitarse y de ahí ir para absolver las dudas, ¿no? Ujú. ¿Y tendría alguna recomendación adicional para el área de gestión humana para reducir esta resistencia? Sí, yo recomendaría pues la búsqueda de softwares, la búsqueda de programas que permitan pues la digitalización, obtener pues estas boletas de manera digital mediante un software que mejore esa comunicación y que rompa esas barreras entre, el personal empleado obrero que tiene esas dificultades de acceso, ¿no? Perfecto. Esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por compartir sus apreciaciones y por su tiempo. Excelente, Muchas muchísimas gracias. gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Daisy Martínez. Bueno, en esta oportunidad voy a entrevistarla para conocer su opinión sobre la digitalización de la documentación del personal. Comentarle también que la información brindada en esta entrevista será usada solo con fines académicos para el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Me brinda autorización para grabar la entrevista? Gracias, Daisy. Sí, ¿Qué entiende usted por transformación digital en el contexto de una empresa minera? la transformación digital es muy importante porque nos ayuda a optimizar los diferentes procesos que tenemos en las operaciones mineras. ¿Y cómo valora la digitalización de los procesos administrativos en términos de eficiencias o resultados? Son más viables porque bueno, tenemos mejores resultados, mayores alcances. No es por eso que la eficiencia es mucho mejor cuando incursionamos al mundo de la digitalización en nuestros procesos operativos. ¿Cuáles crees que son los principales beneficios de implementar tecnología digital en la gestión documental? Los beneficios son amplios. Lo más importante creo que es nos ayudan a reducir los tiempos ahí en los procesos, optimizar costos y otros recursos. Mm, ¿Qué tipo de documentación se gestiona de manera digital en la empresa minera donde labora? Bueno, para el personal de staff actualmente están manejando la documentación como autorización de vacaciones, de días libres, ¿no? Pero tengo conocimiento de que el personal operativo, en cuanto a las boletas de pago, aún no son digitalizados, se les entrega de forma física. ¿Y qué desafíos ha identificado cuando se plantea digitalizar esta documentación del personal operativo? Creo que hay que trabajar un montón porque el personal operativo
mayormente son personas que no tienen mucha relación con el avance de la tecnología o las computadoras, ¿no? Entonces hay un poco de dificultad con respecto a ello. ¿Considera que existe una resistencia del personal operativo sobre la digitalización de su documentación? Sí, eso se ve en diferentes áreas, en diferentes empresas, porque primero, como no reciben una información o una capacitación, entonces cuando se les quiere implementar algo nuevo que esté relacionado con la digitalización, se resisten un poco a ese cambio, ¿no? Pero no se dan cuenta que después sí se les facilita bastante en cuanto a los procesos que ellos quieran obtener. Pero para eso se necesita que tenemos que pasar por un proceso para que ellos puedan entender. ¿Y por qué considera que se da esta resistencia del personal operativo sobre la digitalización de su documentación? Generalmente porque no tienen mucho conocimiento sobre la informática, muchos de ellos no cuentan con computadoras, entonces se le envía alguna documentación, el temor es que no lo puedan encontrar o cómo lo van a imprimir. Creo que ese es el mayor temor que tienen, muy aparte del desconocimiento también de la parte informática. ¿Y considera que la cultura organizacional influye en la resistencia del personal operativo? ¿Y de qué manera? Claro, sí, tiene que ver mucho la organización. Si no se tiene mapeado esas dificultades con respecto al personal operativo, entonces la resistencia va a ser bastante alta, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí ciertas estrategias para que ellos puedan aceptar esta nueva implementación. Tal vez faltaría mapearlos, hacer algunos procedimientos o capacitaciones, sensibilizaciones de tal manera que se pueda llegar a que ellos entiendan que la digitalización va a ser mucho más rápido para ellos. Les va a facilitar bastante. ¿Y qué consecuencias considera que genera esta resistencia del personal operativo? Consecuencias mm, respecto a, hablando del área de gestión humana, podría indicar de que los objetivos van a ser más lentos, o sea, se quiere implementar alguna mejora en cuanto a digitalización, pero si la resistencia sigue siendo alta, entonces nos vamos a demorar más en alcanzar esos resultados. ¿Y qué actitudes o conductas comunes ha notado como señales de resistencia del personal operativo frente a este tema de la digitalización? Sí, generalmente las personas mayores, a pesar de que no han recibido una capacitación bastante detallada, específica, ya en un primer momento dicen, no, no quiero, no puedo, no, o se me es complicado o es difícil. Esa es la reacción que se nota siempre, pero con trabajar eso se puede lograr y al final cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Como gestión humana, como ustedes que quieren implementar esa digitalización de documentos. ¿Y cree que hay un nivel de miedo por el desconocimiento de las herramientas digitales? Sí, como mencioné hace un momento, el mayor temor es de que ellos, eh, en el momento de que necesiten alguna, algún documento administrativo, no se acuerden cómo buscarlo, no lo encuentren, y si lo encuentran, cómo lo imprimen, ¿no? Cómo lo presentan, depende del trámite que estén realizando. Ese es el mayor temor. ¿Y qué tipo de apoyo, capacitación o acompañamiento se ha ofrecido al personal operativo? Aunque ya lo comentó, ¿no? Que todavía creo que no se realiza el tema de capacitaciones. Así Eh, es. y aparte de eso, ¿qué estrategias considera que ayudaría a disminuir esta resistencia al cambio? Explicarles, hacerles saber cuáles son las ventajas, que por cierto son bastante grandes, importantes, ¿no? Y cuando ellos sepan de que, por ejemplo, sus boletas o algún otro documento
lo tengan en su celular o en su computadora y lo pueden verificar en cualquier momento, ahí se van a dar cuenta del valor que tengan, porque un documento físico fácilmente se les puede dañar o se les puede perder y va a ser más difícil, ¿no? Otro punto, ellos podrían estar lejos de la unidad o tal vez de vacaciones y cuando lo necesiten, si esa persona está acostumbrada a tener documentos físicos, van a tener que viajar o esperar a que llegue el día que suban a unidad, ¿no? Pero si fuera todo digital, basta con algunas coordinaciones bastante cortas, entonces van a poder acceder a esa información. Eso es lo que hay que trabajar con respecto a ellos, para que entiendan, ¿no? Que les va a servir de mucho en la implementación. ¿Y qué recomendación adicional le daría al área de gestión humana para reducir esta resistencia? Que sigan trabajando. Tal vez a un principio entregarles en físico y también de forma digital, luego migrar por completo, cuando ya el personal esté más sensibilizado con respecto a ese tema. Y se le comenta que para enfrentar la resistencia estamos proponiendo 3 alternativas de solución. La primera alternativa es la capacitación para sensibilizarnos sobre el tema de la digitalización, donde se explican el tema de sus beneficios y también casos de éxitos al personal operativo. La segunda alternativa que estamos proponiendo es realizar lo que es un programa de soporte digital, donde va a haber lo que es mentores por parte de la empresa, donde podrán brindarles acompañamiento y despejar las dudas al personal operativo sobre el uso de herramientas digitales. Y la tercera alternativa es implementar un software de gestión documental. Por ejemplo, existe actualmente un software que se llama Book, que es más amigable, es intuitivo, para que el personal operativo pueda acceder a su documentación digital de manera más fácil. Eh, Según estas alternativas presentadas, para usted, ¿cuál es o cuál considera que es la más viable y por qué? Sí, las tres alternativas creo que son importantes, pero la más viable, a mi parecer, es la alternativa 2, porque la persona aprende mucho más cuando una persona está a tu costado explicándole, ¿no? Haciendo lo que él debe, qué paso debe seguir hasta obtener lo que en este caso está buscando, ¿no? Entonces ahí el personal operativo capta más rápido, se va a unir más rápido a la tecnología y se va a tener mejores resultados. Listo, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por compartir sus apreciaciones y también por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.